Buenos días, vamos a estudiar el Humash para el día miércoles, Parashat Vayechi. Ya se acerca el momento de la partida de Jacob de este mundo. Entonces se reúnen todos sus hijos alrededor y él les habla a cada uno. Vayikra Jacob el Banav, Jacob llamó a sus hijos, Vayomer, y les dijo, Hey asfu, reúnense, ve'agida lachem et asher yikra etchem ba'acharit hayamim. Y voy a contarles lo que va a suceder al final de los días. Rashi explica qué es lo que quería decirles, porque está refiriendo a algo muy específico aparentemente. Bikesh legalot et haketz, quería revelar el final de los tiempos, o sea, cuando iba a llegar Mashiach, pero en ese momento dice, Benistalka mimeno ashchina, pero la presencia divina se le fue y entonces no podía decirles. O sea, inicialmente iba a decirles a todos este secreto, pero Hashem le quitó esto, y esto ya mencionamos, que Parashat Vayechi, este Parashá, en la Torah está como corrido, no hay un espacio, una separación, y eso fue una de las razones, que él quiso decirles, pero se les cerró. Y eso está indicado en la forma que este Parashá sale en la Torah. Empieza hablando con el Bechor. Reuven, Bechorí ata. Reuven, usted es el primogénito. Kochi v'reishit oni, el principio y la fuerza de mi vigor. Yeser seet v'yeser az. Yeter seet v'yeter az. Preeminente en dignidad y preeminente en poder. Rashi explica qué quiere decir estas palabras que Jacob le dijo a Reuven. Reshit oni hitipa rishona shelo ra'a keri miyamav. Esta expresión alude a la primera gota, ya que Jacob jamás tuvo una emisión antes que esto. La primera vez, oni es mi vigor. Entonces, esto significa mi poder, lo mismo que en los versículos siguientes. Onli merov onim ulein onim, vemos otros versículos que usa la palabra on como vigor, como fuerza. Yeter seet, preeminente en dignidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo correcto hubiese sido que como Bechor, como el primogénito, recibirías la investidura de la Kehuná, del sacerdocio. Y también, siendo el primogénito, también Yeter Az, que esto se refiere al reinado. Como vemos que la palabra Oz es utilizado para referirse a un rey. Vayiten Oz le malko. Entonces, en resumen, Jacob le está diciendo, siendo el Bechor, siendo el primogénito, tendrías que haber recibido tanto el sacerdocio y tanto el reinado, ambas cosas tenían que salir de ti. Pero así no va a ser. ¿Por qué? Porque pajas kamayim al totar. Porque fuiste impetuoso como las aguas, y entonces no vas a tener esa ventaja. Ki alita mishkevei avija, pues subiste al lecho de tu padre, entonces az hilalta yitzui Allah, entonces profanaste a aquel que solía ascender a mi lecho, como vamos a ver, se refiere a Hashem, a Dios.
Pero aquí va a salir lecciones de vida muy importantes. Porque tanto el sacerdocio como seguramente el reinado son posiciones de liderazgo. ¿Y qué se necesita para un líder? ¿Cuáles son las características más importantes para un líder? Rubén, en estas historias que vamos a mencionar, vemos que le faltó ese aspecto de liderazgo. Pajas Kamaim dice, Hapajas va behala shem yaharta laharot ka'ascha. O sea, la forma y la precipitación con que te apresuraste de manifestar tu enojo. Kamayim halalo hamemarim lemerutzatam es muy parecido al agua. Cuando el agua quiere llegar a su lugar y tiene así como compresión y llega así sin tomar en cuenta lo que viene, lo que hay. Quien ha tenido una filtración en su casa sabe cómo es el agua. El agua se mete como sea. Lakach al totar al tarbel litol et kol hayiterot halalo sheiruyot lach. Por esa falta de, digamos, o por ese ser impulsivo, por ser tan rápido, por no tener, ¿cómo se llama? Calma, criterio. Entonces, por eso vas a perder lo que realmente te correspondía. ¿En qué particularmente se estaba refiriendo? Subiste al lecho de tu padre, y la presencia divina que estaba siempre en el lecho de Jacob, lo profanaste. Esto es una historia que leímos antes, que después que falleció Rachel, donde Jacob siempre tenía su cama, lo pasó a la sirvienta de Rachel, a Bilhah. Y Reuben se ofendió, porque dijo, ok, mientras que estaba vivo Rachel, entonces está bien, pero ahora que se murió, debe pasarse donde Lea. Entonces él mismo fue y movió la cama de su padre. Era un asunto que hizo Teshuvah para toda su vida. Más de una vez la Torah hace referencia a la Teshuvah, al retorno, al arrepentimiento de Rubén por ese asunto. Pero ese es el haber tocado la cama, dice, esto es algo sumamente grave. Y además que profanaste el nombre de Hashem, Jacob, y también profanaste a su propio padre, su poder de decisión, de saber dónde tiene que estar su cama. Entonces Rubén no recibió brajá, más bien como que un regaño, y le dijo lo que no va a tener. Ahora pasamos a los siguientes dos hijos. Dice Shimon y Levi Achim. Shimon y Levi son hermanos. ¿Sí? Klei Hamas mecherotehem, instrumentos usurpados son sus armas. ¿Qué quería decir a Shimon y Levi? Explica Rashi, Be'etza achat al Shechem bal Yosef. En particular, en dos casos, estos dos planificaron juntos. Hicieron, digamos, en ambos casos, hicieron cosas que no debería hacer. Número uno, en el caso de Shechem, la ciudad de Shechem, cuando también leímos esta historia, cuando mataron a toda una ciudad por haber violado a Dinah, su hermana. Y también con el caso de Yosef, quien instigó la idea de primeramente de matarlo, fueron Shimon y Levi también. Y dice, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos de que eran ellos dos? Porque la Torah no dice
que eran Shimón y Leví, dice, Vayomer Ish el Achav, un hombre dijo a su hermano. Entonces, Rashi saca lógicamente la conclusión de que esto era Shimón y Leví. Y dice así, si dice que fueron Reubén o Yehudá, eso no puede ser, porque no estuvieron de acuerdo en matarlo, ambos buscaron no matarlo, ¿no? Primeramente Rubén dijo, mételo en el pozo con la idea de no matarlo. Yehudá finalmente lo sacó del pozo y lo vendió para no matarlo. Entonces estos dos no pueden ser. Dice, los hijos de las siervas, Bilhá y Zilpá, tampoco puede ser porque primeramente su odio hacia Yosef no era tan fuerte. Como vimos al principio, Yosef más bien les daba más atención a ellos porque los otros hermanos los trataban, digamos, de segunda. Entonces seguramente no eran ellos. En cuanto a Isachar y Zebulún, que sí son hijos de Leá, seguramente no fue a ellos porque cómo van a actuar ellos en frente de sus hermanos mayor. Entonces, a juro, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser Shimón y Leví. ¿Ok? Klei Hamas, instrumentos usurpados. El oficio de matar, dice, es algo robado en manos de ustedes. No es algo propio. Forma parte de la bendición que fue dado a Esav. Ese es su oficio y ustedes han usurpado de él este oficio de matar. Eso no es algo de nosotros. Así les dice Jacob a estos dos hijos. Mecherotehem, sus armas, significa utensilios de guerra, que en la lengua griega una espada es llamado mejir. Según otra explicación, dice Mecherotehem significa en la tierra que habitaban. Hay ciertas letras en hebreo que son intercambiables. Y uno de estos es que la Jaf puede ser Gimel. Es toda una ciencia de las letras. Y entonces se puede leer, en vez de leerlo Mecherotehem, es Megureotehem, que significa en el sitio donde vivieron. ¿Qué quiere decir? Que normalmente alguien no va a matar a la gente con quien uno vive. Él vive con ellos. Si va a matar, va a buscar otro sitio, no con la gente con que vive. Y ustedes, Shem es donde estamos viviendo, y fueron y mataron la misma gente donde nuestros propios vecinos. Entonces, por eso Jacob les dice, Besodam al tavo nafshi, que el consejo no entre en mi alma, bekahalam al techat kvodi, y a su congregación no te unas, ki ba'apam horgu ish uvretzonam ikru shor. Pues en su furor mataron un hombre y en su deseo ellos, desjarretaron un toro. ¿Qué quiere decir esto? Besodam al tavo nafshi, que en su consejo no entre mi alma. Jacob aluda proféticamente al acto que fue hecho por Zimri, que fue un descendiente de Shimón. Eso es una historia en el libro de Bamidbar, ¿no? La historia cuando el líder del tribu de Shimón fue y tuvo relaciones con la princesa, con Cosbi. Le causó una gran profanación del nombre de Hashem. Y esa es la historia de Pinchas, cuando Pinchas mató a los dos. Entonces, estos son, porque está hablando ahora Shimón, ¿no? Shimón y Leví. Y esto fue que Shimón llevó a esta mujer midianita ante Moshe y dijo, está prohibido, está permitido para tener relaciones. Si dices que está prohibida, entonces, ¿quién te permitió a ti casarte con la hija de Yitro? Entonces, según esto, lo que Jacob quiso decir, que mi nombre no sea mencionado
en esta historia. Y de hecho su nombre no es mencionado. ¿Sí? También hay otra historia que es la historia de Korach, que es del tribu de Leví. Y ahí tú ves que la Torá, cuando empieza a contar la historia de la discusión que tuvo Korach con Moshe, dice Vayikach Korach, y Korach tomó, después dice Ben Kehat, hijo de Kehat, Vayikach Korach Ben Kehat Ben Levi, y no menciona Ben Yaakov, hijo de Jacob, porque Jacob dijo que no menciona mi nombre. Ok, Ki bahapam arhorgu ish, pues en su furor mataron un hombre. En realidad, dice, se refiere a Hamor y los habitantes de Shechem, ya que para Shimón y Leví eso era considerado como un solo hombre. Y de igual modo, la Torá declara con respecto a Gidón, que mencionamos ayer, la historia de Gidón, que abatirás al pueblo de Midian como a un solo hombre. Y también ustedes querían matar a Yosef, que es llamado Shor, como más adelante se refiere a Yosef como Shor. Entonces, estos dos casos de Shem y de Yosef, Jacob está reprochando a Shimón y Leví. Y por eso él dice, Arur apam kiaz, maldito su furor, pues feroz es. Dice, Ve'evratam ki kashata, y su ira pues es dura es. Achalkem bi Jacob, vafitzem bi Israel. Los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel. En breve, Jacob dice que nos tiene que separar a estos dos. Es interesante porque vimos que Yosef, cuando vinieron los hermanos, también quiso separar a Shimón y Leví. Él dejó a Shimón preso, mientras que los demás hermanos regresaron porque él también entendió de que estos dos juntos son peligrosos. Entonces, aquí Jacob dijo, voy a buscar una forma que estén separados ustedes. ¿Cómo va a ser eso? Primeramente hay algo interesante porque Jacob nunca maldice a una persona. Maldice a la rabia, a la ira de las personas. Eso es lo que dice el rey David en Tehilim. Yitamu chataim min haaretz, que se acaban los pecados del mundo, no los pecadores. Porque cada persona tiene una esencia buena. Entonces eso es muy importante en la educación. Nunca decir al hijo, tú eres malo, ¿por qué hiciste esto? No, sino hacerlo entender que el niño es bueno, lo que hizo es malo. Entonces aquí no está Chas v'Shalom maldiciendo a sus hijos, sino a lo que hicieron. Ahora, dice, ¿qué va a hacer? ¿Cómo los va a separar? Entonces, primeramente dice que los de Shimón, del tribu de Shimón, van a ser gente pobre, van a ser escribas y maestros de niños del tribu, que son del tribu de Shimón, y por ende van a estar dispersos siempre, porque lo van a necesitar en todos los diferentes tribus, no van a poder concentrarse en un solo lugar. Y Leví, de ahí vienen los Kohanim y los Leviim, que también tienen que buscar su parnasá, su sustento, cobrando la terumá, o sea, todas las ofrendas que hay que dar a ese tribu de Leví, que eso también hace de que ellos no tienen esa solidez que tienen los otros tribus que viven en un lugar todos juntos. Y aún dice que los dos fueron separados cada uno por otro motivo. La forma de Leví fue inclusive más honroso que la de Shimón,
porque por lo menos son los sacerdotes. Y ahora entonces dice la Torah que cuando Yehudá ve esto, ya Reubén, Shimón y Leví recibieron fuertes regaños. A Rubén le quitaron la primogenitura y el sacerdocio. A Shimón y Leví los separaron, los regañaron. Yehudá no sabía, oye, ahora me toca a mí. Pero no fue así, sino Yehudá ata yoducha achecha yadcha beoref eivecha yishtachavu lecha bnei avicha. Yehudá, a ti te reconocerán tus hermanos, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos y ante ti se inclinarán los hijos de tu padre. Y dice Rashi, como vio cuando que habían regañado duramente a los primeros hermanos, Yehudá comenzó a retroceder para que no lo reprendiera por lo sucedido con Tamar. La historia que leímos de Yehudá y Tamar. Entonces Jacob lo llamó con palabras conciliatorias, diciéndole, no, tú no eres como ellos, tu mano estará en la cervez de tus enemigos. Esta profecía se cumplió en los días de David. David es del tribu de Yehudá, quien dijo a Dios, tú has hecho que mis enemigos me den la cerviz y huyan. Bnei avija, los hijos de tu padre, como sus hijos procedían de varias mujeres. Entonces aquí no dice hijo de tu madre, como Yitzhak se había expresado, esto lo dijimos antes, Yitzhak se casó con una sola mujer. Entonces cuando se habla de él, dice Bnei avija, hijos de tu padre. Pero Yehudá no era el caso. Bueno, Gur Aryeh Yehudá miteref beni alita karar avatz que Aryeh uchalavim yekimenu. Cachorro de leones Yehudá, de la presa, hijo mío, ascendiste, se arrodilló y asió como león viejo. ¿Quién lo levantará? Es un lenguaje de profecía, más como que poética, no es un lenguaje fácil, por eso se requiere de la explicación de Rashi para poder entender esto. Gur Aryeh, dice Jacob, dijo esta profecía en referencia a David, porque al principio de su vida todavía no era rey, pero sí tenía posición de liderazgo. Entonces por eso primeramente es como un cachorro, pero después él es como el león mismo. Pero siempre los descendientes de Yehudá tendrían algún tipo de posición de liderazgo, ya sea liderazgo completo que es el rey, como fue el caso de muchos de los reyes en el pueblo judío, o ya sea simplemente liderando algún grupo. Y entonces aquí también dice que ascendiste a mi hijo, a Yosef. Y aquí vemos algo muy interesante entre la diferencia de Reubén y Yehudá. Reubén tenía buenas intenciones, quería salvar a Yosef también, pero a la final no lo salvó. Lo metió en el pozo y quería salvarlo, pero no lo salvó. Yehudá no tenía un plan quizás tan perfecto como el de Reubén, de regresarlo a su padre, pero al final, ¿quién salvó la vida de Yosef? Yehudá. Vendiéndolo, entonces esto es algo importante acerca del liderazgo. Resultados, ¿no? Tachlis. ¿Quién salvó a Yosef al final? Yehudá lo salvó. Okay, lo yasur shevet mi Yehuda mechokek mi ben raglav ad ki yavo Shilo velo yikat amim. No se apartará el cetro de Yehudá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo y suya será la asamblea de las naciones. Entonces aquí dice, aun cuando el pueblo judío no va a tener un reinado independiente, aún así
el liderazgo no se va a apartar de Judá. ¿Cuándo se cumplió esto? Esto fue en el exilio de Babilonia, cuando los descendientes del rey David siguieron como líderes en el pueblo judío. Y también los que toman la decisión de la ley, también son los descendientes de Yehudá, y esto se cumplió que todos los presidentes del Sanhedrin, del grupo, digamos, de los grandes sabios en el pueblo judío, todos eran descendientes del rey David. Entonces esto va a ser, dice, ad ki yavo Shiloh, hasta que llega Shiloh. Shiloh se refiere a Mashiach, se refiere a la llegada de Mashiach, quien también va a ser descendiente de Yehudá, que todas las naciones van a venir a escuchar sus enseñanzas. En otras palabras, su liderazgo pudiese cambiar de forma en diferentes momentos de la historia, pero siempre va a haber ese don de liderazgo saliendo de esta tribu.